Muy buenas, espero que estés bien. Yo soy Esmoya y esto es Alfayo Club. En Alfayo Club hoy vamos a hablar de arte, pero no de arte antiguo, sino de arte moderno, en concreto de arte digital. Tenemos en Alfayo a Cristóbal Aparicio de Sculpted Art. Pero, ¿qué es esto del arte digital? Pues él mismo nos lo va a explicar hoy. Así que, si te gusta el arte y la tecnología, no puedes perderte este episodio. Quédate hasta el final y compártelo con tus amigos y familia, porque ya sabes que compartir es vivir. Vamos con el episodio. Muy buenas, Cristóbal, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros y especialmente agradecido de que os atreváis a traer un tema que creo que no es muy habitual en el podcast. Nada, agradecido estamos nosotros contigo de que vengas aquí a charlar un ratito con nosotros. Y me gustaría, pues bueno, que la gente te conociera y saber exactamente a qué te dedicas y que nos cuentes un poquito qué es Sculpted Art. ¿Lo he dicho bien? Sí. Sculpted.art. Muy bien. Bueno, pues tengo un trabajo que me gusta mucho y es muy bonito porque soy escultor digital. Soy escultor digital en Famosa, la empresa de juguetes. No me digas. Las muñecas de Famosa. Y luego tengo mis proyectos por mi cuenta para clientes de los que... ¿Podemos decir el nombre de algún muñeco de Famosa por si la gente no se ubica? Pinipón, Nancy, Barriguitas, Nenuco. Ajá, Esos son los más conocidos. Muy top. Sí. Súper. Y luego además, aparte, hago mis propios encargos, algunos de ellos para clientes bastante relevantes de los que hablaremos luego, incluidos algunos youtubers conocidos. No me digas. Sí. O sea, que haces trabajos importantes. No solo que podrías hacer también llaveros y así a grosso modo, pero Sí. bueno, que también haces cosas para gente importante, para gente de dinero. Sí, con el tiempo he conseguido ya un volumen y una relevancia de encargos de que estoy muy contento y muy agradecido también. Qué interesante. ¿Y cómo fue que llegaste a esto del arte digital? Pues ha sido una especie de cerrar el círculo. Es decir, yo empecé estudiando Bellas Artes, así que tengo formación en arte tradicional. Vale. Óleo, acuarela, témpera, barro, arcilla, escayola, todo ese tipo de cosas. Luego ya empecé a trabajar, pero empecé a trabajar un poco en creación gráfica general y poco a poco me fui especializando en creación 3D, modelado 3D y ya ahora me he especializado en escultura digital. Aunque de vez en cuando también tenemos que hacer en la oficina algo de creación 3D, pero lo que más me gusta ha sido la escultura digital. Y ha sido poquito a poco yendo, alejándome primero de mi origen y llegando poquito a poco a esta nueva versión. O sea, que tú has trabajado también en el arte tradicional, con materiales, con tus propias manos únicamente. Y el arte tradicional está evolucionando hacia el arte digital. ¿Considerarías que eso sería una afirmación? Sí, de hecho ya no es que esté evolucionando, es que ya están ni siquiera es un diálogo, ya están uno entrelazado en el otro y ya no se puede entender el arte a día de hoy en general sin el medio digital. Vale. Entonces es algo que ya está ahí, ya no se puede negar. Por supuesto, siempre hay quien por afición o por profesión quiera dedicarse al arte en un sentido más tradicional, pero en general ya es algo con lo que no se puede evitar. Por ejemplo, la fotografía. Lo digital ya se ha comido a lo analógico, entonces siempre habrá alguien con la fotografía analógica, pero es algo que ya está metido y no se puede obviar. ¿Crees que hacen una buena sinergia y que se suman? Sí, se suman. Lamentablemente hay gente que lo ve todavía de una manera un poquito invasiva, como, es que esto ha venido a quitarle el sitio a la parte artesanal. No, ha venido a complementar y ha venido a reforzar, ha venido a hacernos más rápidos y más productivos, pero no está reñido con lo tradicional. Es decir, la habilidad manual, la visión espacial, los conocimientos en diseño, en composición, siguen siendo necesarios por mucho que nos metamos en el medio digital. Hay que ser un auténtico artista para llevarlo a cabo, aunque te apoyes de tecnología, ¿no? Sí, es una herramienta más, exactamente. Ok, súper. ¿Y qué lugar ocupan hoy en día esos escultores de arte tradicional que me comentabas? Que igual hay gente que todavía continúa con el arte tradicional, pero bueno, pues no quiere involucrarse en el mundo digital. Entonces, ¿qué lugar ocupan hoy en día los escultores y pintores en comparación con los grandes maestros de antaño?
Bueno, pues antes de empezar con la respuesta a la pregunta, me voy a permitir un pequeño paréntesis porque cuando empecé a trabajar tuve la suerte de trabajar durante unos meses en el taller con el antiguo escultor de Famosa, y él trabajaba todavía con medios tradicionales, es decir, con cera, con escayola, con plastilina. Entonces estuve con él manchándome las manos. Para mí fue como volver a la facultad, fue muy divertido, y otra vez mancharme y ponerme perdido y aprender un poquito de él, porque es un maestro de los de toda la vida, de los antiguos. Pero luego mi trabajo ya es completamente digital. Que tuve la suerte de trabajar con él, es completamente digital. Pero mi trabajo digital no se puede realizar bien sin una formación en arte tradicional. Vale. Un escultor digital, un buen escultor digital, también es o puede ser un buen dibujante y un buen modelador real. Esa habilidad manual hace falta para hacer la escultura digital. De hecho, la escultura digital se hace con el ordenador, pero se hace con el teclado y una tableta digitalizadora. Yo cojo un bolígrafo digital y dibujo, entre comillas, en la tableta digitalizadora, y a la vez utilizo los atajos del teclado. Ese bolígrafo digital tiene sus propios botones y además tiene niveles de presión. Entonces, si yo aprieto más o menos ese lapicero, hago que la superficie del modelo 3D se hunda más o menos, o se proyecte más o menos. Entonces, por eso hace falta esa habilidad manual del dibujante tradicional. Y esa visión espacial, lo que hemos Claro, comentado. exactamente. Entonces, si no la tienes, por mucho que conozcas todas las herramientas del programa, si no tienes esa habilidad, no vas a ser capaz de conseguir resultados realmente buenos, realmente profesionales. Vale más un buen modelador real que conozca 6 herramientas básicas que alguien que conozca todas las herramientas habidas y por haber, pero no tenga esa habilidad. No tenga esa sensibilidad, esa capacidad, digamos, de darle forma, ¿no? Porque al final es lo que hace. Antiguamente, pues, con arcilla, con escayola, con plastilina, como has comentado, y ahora pues con la pantalla, con y la estas pantalla, herramientas, sí. Pero que estás dándole forma igualmente. De hecho, aunque parezca un poco extraño, la sensación que yo tengo de trabajo, la sensación de cuando estás metido ya enfocado en el trabajo, la sensación que yo tengo es muy parecida, lo que yo siento es muy parecido a trabajar con arcilla, cuando yo trabajaba con arcilla o con plastilina o materiales parecidos, porque aunque no me estoy manchando las manos, no me estoy mojando, no estoy poniéndolo todo perdido, pero como el programa me permite ese control manual de lo que sucede en la superficie y lo hago a mano alzada, tengo una sensación muy parecida y es muy agradable. Claro, es que al final estás esculpiendo. Sí. O sea que la gente, o a lo mejor se puede pensar, pues mira, pongo una foto, la escaneo y me sale la escultura. Y no va a ser así, ¿no? Vamos a explicar ahora largo y tendido cómo es, y es bastante complejo. Sí, se puede, por supuesto, se pueden hacer escaneados 3D, pero eso puede servir como apoyo. Por ejemplo, podemos escanear una figura y a partir de ese escaneado trabajar la figura. O podemos empezar desde cero una figura, porque solo tenemos, por ejemplo, una fotografía de alguien o de algo y tenemos que trabajar a partir de esa fotografía. Con esa fotografía lo podemos tener como referencia. Exacto. Y ya está. Y el resto se hace de manera, pues, como antaño, pero sin manchar. Qué guay. Y bueno, y con material ilimitado, ¿no? Al final... Por supuesto, y además no tienes límite a la hora de mover la escultura, porque si yo estoy modelando algo, puedo rotar, puedo tener una base rotatoria, puedo ponerme de pie, puedo inclinarme, pero no puedo voltearlo de la misma manera que puedo hacer con el programa. En el programa lo puedo mover como quiera, no pesa. Sin necesidad de que se seque una parte, otra, Exactamente. etcétera. Lo puedo alejar, lo puedo acercar, el movimiento es mucho más libre y, por supuesto, una grandísima herramienta que es el control Z. Volver atrás. Muy bien, creo que eso lo dominamos todos. Sí. Pero claro, hace falta, como hemos dicho, no solo dominar 4 botones, sino tener idea, ser un artista, aparte de dominar la digitalidad, pues hay que dominar también el arte manual y hay que tener esos conocimientos y esa sensibilidad. Vale, perfecto, eso queda clarísimo. ¿Crees que se valora igual el arte digital que el tradicional? No. ¿Por qué? Pues aunque nos metamos un poco en líos, pero no, en parte por la forma que tienen de venderse las nuevas tecnologías. Es decir,
Las impresoras 3D, las empresas que comercialicen una impresora 3D, si tú ves el anuncio de la empresa, te da la sensación de que es sencillísimo, de que es simplemente apretar un botoncito, pop, Y sabes lo que sale, quieras. y ya está. Los software, cualquier tipo de software, también se vende con esa intención, con la intención de darte la imagen de que no, tú vas a hacer piqui piqui, 2 botoncitos, ya va a salir el producto terminado. No es así, no es así de fácil. Ni la impresión 3D, ni la escultura digital, ni siquiera el retoque de foto, porque la edición de foto requiere de alguien que sabe de fotografía para hacer un buen revelado digital. Pues es todo así, no es tan sencillo, no es tan inmediato, le doy 2 botoncitos y ya está. Se puede comparar también con un robot de cocina, que yo me compré uno una vez pensándome que me iba a cocinar y nada más lejos de la realidad. O sea, hay que pringarse, hay que hacer las cosas que sí, claro, que te puede facilitar y que es una herramienta útil, efectivamente, pero que hay que claro, ponerle te lo pone empeño. más fácil, te lo pone más fácil. Por ejemplo, una herramienta que te ahorra mucho tiempo a la hora de esculpir, de hacer una escultura. Si yo estoy haciendo un muñequito y estoy haciendo un muñequito para que sea animado, para que luego se utilice en una animación, esos muñequitos se hacen siempre en posición de A o de T, es decir, con los bracitos así hacia abajo en forma de A o con los bracitos en forma de T. Sí. Si yo trabajo a un lado, le puedo decir al programa que haga exactamente lo mismo en el otro lado. Entonces solo tengo que modelar una parte. Y luego ya a lo mejor ponerle pequeñas diferencias para que no sea tan perfectamente simétrico, pero eso ahorra un montón de tiempo. Entonces, como decíamos al principio, las herramientas digitales ahorran tiempo, nos hacen más rápidos, nos hacen más productivos, pero no quitan la necesidad de conocimiento. Claro, la necesidad de conocimiento, efectivamente. Y de implicación y de, claro, exacto. Y de sensibilidad, exacto. Efectivamente, sí. Sí, bien. ¿Y qué futuro le espera al arte en la era de la inteligencia artificial? Pues un tema también polémico y además que lo tenemos reciente, estamos empezando, nos estamos metiendo en todo lo que vaya a hacer la inteligencia artificial, entonces todavía nos estamos acostumbrando a ello. En mi opinión, es otra herramienta más. Cuando llegaron los ordenadores, también hay gente que decía que el arte, que esto ya no va a ser lo mismo, que ya la escultura va a desaparecer, la pintura va a desaparecer. No, lo que aparecieron son nuevas herramientas. Entonces, la inteligencia artificial, en mi opinión, lo que nos va a convertir es en directores de orquesta. Es decir, en una orquesta de música tienes a los intérpretes, a los que tocan los instrumentos, al violinista, al trombonista, al pedal de percusión, y tienes al director, que es el que dirige a todo el mundo. Bien, ahora mismo con la inteligencia artificial corremos el riesgo de pensar que cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, una persona que tenga especial formación y especial sensibilidad para algo va a conseguir mejores resultados porque va a dirigir mejor a la inteligencia artificial. Entonces, no es lo mismo que yo, que tengo unos conocimientos muy limitados en fotografía, le pida una fotografía a una inteligencia artificial, a que venga alguien y le diga, no, mira, es que me vas a hacer una fotografía, una imagen, pero me la vas a hacer con esta apertura, con este ISO, con esta lente, con este... y le da un montón de detalles, porque en su mente ya tiene claro lo que tiene que salir. Entonces el resultado va a ser mejor. Entonces él no va a tener a lo mejor que ir a hacer esa foto, ya no va a tener que salir a hacer la fotografía, pero su experiencia y su conocimiento de fotógrafo va a permitir que el resultado sea mejor. Me estoy ciñendo a la imagen porque la inteligencia artificial a día de hoy en generación de imagen y de vídeo ha avanzado mucho, en generación de 3D existe, pero todavía está un poquito en pañales, ¿no? Todavía le queda más por avanzar. Entonces sucederá que llegue el momento en el que con un prompt, bueno, ya se puede con un prompt generar un 3D, pero es un 3D todavía un poquito tosco. Paréntesis, ya hay empresas que te venden, que te generan 3Ds muy buenos que en realidad luego no son tan buenos. Los anuncios de las impresoras, ¿no? Exactamente. Llegará, pero todavía no ha llegado. Vale. Pero una vez más, va a ser un complemento para hacerlo más rápido. Es decir, si yo tengo claro como escultor qué es la figura que quiero, qué figura es la que quiero conseguir, voy a dialogar mejor, voy a ser mejor director de la orquesta, en este caso la orquesta es la inteligencia artificial, y me va a permitir llegar antes al sitio. Entonces nos va a quitar mucho trabajo manual, es verdad que a lo mejor perdemos un poco de contacto con lo material,
pero nos va, una vez más, igual que sucedió con el entorno digital, nos va a hacer más productivos, más rápidos y vamos a conseguir más cosas en menos tiempo o mejores más en menos tiempo o mejor en menos tiempo. Pero va a ser otra herramienta más. La sensibilidad por lo artístico no va a desaparecer, o por lo menos yo creo que no va a desaparecer nunca. Totalmente de acuerdo. Al final, la inteligencia artificial también pienso que es una herramienta que mejorará al que sea bastante bueno en lo suyo, al que tenga los conocimientos, al que tenga el trabajo a sus espaldas. Y no cualquier persona pueda ser bueno en cualquier tema o en cualquier rama. Efectivamente, siempre habrá soluciones para salir del paso. Exacto. Que quedarán muy bien, pero cuando quieras llegar a un grado de cualquiera puede a lo excelencia, mejor medio defenderse o crear algo básico en cualquier cosa que antes sin la inteligencia artificial sería impensable, pero si ya tú eres un profesional, entonces ahí sí le vas a sacar partido y vas a conseguir la excelencia y te va a sumar en tu campo. Exactamente. Estamos de acuerdo en ello. Súper. Siempre va a haber espacio para la aportación humana. Totalmente de acuerdo. Y esto que hay ahora, la inteligencia artificial, que tú me dices que todavía está un poquito en pañales, pero sí te sirve a lo mejor para crear una base y trabajar desde ahí. Sí. Un poco mejor que antes. Sí, porque del mismo modo... Y a tu mano ya vas esculpiendo, ¿no? Y vas limando detalles. Efectivamente. Es como tener una especie de escultura en bruto. A partir de una imagen ya hay inteligencias artificiales que pueden crear un primer modelo 3D a partir de esa imagen. Entonces... te quita parte del inicio, te hace una forma no muy definida, no muy 0, parte del 3 y luego tú ya... Exactamente, pero ya es un inicio, ya te permite ser más rápido. A lo mejor si la fotografía, por ejemplo, está de frente, del objeto o lo que sea, el frente lo resuelve un poquito mejor, pero la distancia pues se lo tiene que inventar. Claro. Entonces luego le rotas el modelo, lo ves de perfil y dices, oh Dios mío. Pero ya te ha quitado parte del trabajo. Entonces eso mejorará y cada vez suprimirá más esa parte de trabajo de producción. Pero siempre hará falta el remate, el retoque final. De todas formas, por cierto, antaño los grandes artistas hacían esto. Es decir, los grandes pintores, los grandes escultores tenían un taller de aprendices que no solo estaban allí para aprender, también estaban para quitarles la parte tediosa del trabajo. Sus aprendices les fabricaban las pinturas, desbastaban, en el caso de una escultura, a partir de un boceto del escultor, podían desbastar la figura. Desbastar es quitar los grandes volúmenes. Si, por ejemplo, tú tienes un cuadrado y va a ser una mujer, pues ellos te dan una pequeña forma de humana y ya te quitan lo más grande. Vale. Te crean un volumen genérico y ya llega el escultor, llega el gran maestro y remata la faena. Entonces, eso ha sucedido en toda la historia del arte. Ha habido artistas más amigos de esto y no. Por ejemplo, Miguel Ángel era muy tozudo, muy cabezota y tenía que hacerlo él todo, por narices. Hizo su David desde... Porque era así de cabezota. Pero no es lo habitual. Había muchos artistas que su taller de aprendices le quitaban parte del trabajo. Y él llegaba para el toque de maestro, para aportar la genialidad. Es una observación muy chula esa. Genial. Y una pregunta así un poquito más profunda. ¿Cambia en algo la experiencia de una persona que esté mirando a un arte, digamos, como las de antaño, hecha 100% de manera manual, que a un arte o una escultura digital, creada de manera digital? ¿Cuántas veces nos ha ocurrido de una persona que hemos visto en fotografía o incluso en vídeo, en televisión, y luego la hemos visto en persona y hemos dicho, uy, pues no es lo que yo esperaba? Y es más alta, más baja, más gruesa, más fina, más lo que sea. Creo que con esto de las redes sociales se van a sentir bastante identificados claro, en general entonces, las personas. Bueno, eso sin ponerle filtros, claro. Estamos hablando de una persona que se ha mostrado de manera natural, pero aún así, aunque sea una persona que eso es un buen matiz. Que se ha mostrado de manera natural, como estamos tú y yo ahora, que nos vea, no nos conoce alguien, nos ve por la calle, nos va a notar diferentes. Porque no es lo mismo vernos a través de una pantalla e incluso vernos a través de unas gafas de realidad virtual que vernos en persona. Entonces con la escultura sucede lo mismo. No es lo mismo ver una escultura digital, incluso verla dentro del programa 3D, que pueda rotarla y moverla, acercarla, alejarla, que luego verlo en realidad. Pero no solo le ocurre al espectador,
le ocurre al propio creador. A mí me pasa. Todas las esculturas que hago me las conozco de memoria. Cuando la escultura sale de la impresora 3D, yo me acuerdo de cada pliegue, de cada detallito, porque los he modelado yo a mano, pero no es lo mismo verlo en la pantalla que por fin tenerlo en las manos. De hecho, tiene un puntito de momento mágico incluso, de decir, ha saltado desde la pantalla a lo real. Y como Frankenstein, de repente le ha dado vida, algo así. Entonces, siempre se percibe de una manera distinta. Y además, el efecto de la escultura se ve, lo que tú quieras conseguir. Si yo quiero hacer una escultura, por ejemplo, imponente, una escultura que tú la veas y de alguna manera te haga sentir que su forma, su expresión, su tamaño, te haga sentir, pues no pequeña, humillada, pero bueno, que te imponga. Que te haga sentir algo. Que te haga sentir algo. Tienes que verlo en real, ¿vale? Ese efecto no lo vas a conseguir, o difícilmente lo vas a conseguir en el medio digital y en una pantalla. Lo vas a conseguir en la imagen real. Y hay elementos que luego se van a potenciar. Si algo es pues muy bonito, muy adorable en el medio digital, normalmente luego en real te va a resultar un poquito más todavía. Entonces, o aún más tenebroso. O aún más tenebroso. Es que tengo en mente, por ejemplo, las esculturas, volviendo a Miguel Ángel. Miguel Ángel tiene varias esculturas no terminadas, de esclavos, que son figuras que parece que están luchando por salir de la materia. Son figuras que, aunque no están terminadas, tienen una potencia expresiva muy grande, y yo me sabía, cuando fui a ver esas esculturas, me las sabía de memoria por las fotografías, pero llegas allí y ves esos bloques de 2 metros, 2 metros y medio de alto, con la figura retorciéndose, además tan corpulentas, tan fuertes, y no es lo mismo, son imponentes en persona, muchísimo más de lo que se puede apreciar en una fotografía, por muy bueno que sea el libro, por mucho que sea un libro gigantesco con unas fotografías maravillosas, en persona siempre es una experiencia distinta. Entonces, sí, la experiencia es distinta, del medio digital al medio, a la presencia física y a enfrentarte físicamente a la obra. Qué guay. Claro, al final la experiencia que tú vivas de tú a tú siempre va a ser mucho más impresionante que lo que tú puedas ver en televisión, en pues una película, en una fotografía, etcétera. Tener en vivo y en directo, como cuando ves templos o ves cosas en pantalla, pero luego estar allí y ver la inmensidad, ¿no?, de algo, te envuelve. Y además, ahí también va la intención del autor. Es decir, si yo quiero conseguir un efecto determinado con una escultura, lo estoy haciendo en el medio digital, pero tengo que intentar en mi cabeza abstraerme de lo digital y entender cómo va a funcionar eso en lo real. Entonces, ahí una vez más volvemos a lo necesario que es que alguien utilice las herramientas digitales, pero sepa muy bien qué es lo que quiere conseguir, a dónde tiene que llegar eso. ¿Qué papel juega la impresión 3D en la unión entre escultura digital y escultura tangible? Pues es el puente, es el nexo de unión, y a día de hoy el mejor que existe para pasar de un medio a otro. Porque la escultura digital, como decíamos antes, está muy bien, se trabaja muy bien, puedes ver en una pantalla todos sus detalles, todas sus formas, pero hasta que no lo sacas al mundo real no terminas de ver exactamente cómo funciona. Entonces, la impresión 3D es una tecnología que nos ha venido a facilitar ese tránsito, porque antes primero existía la escultura digital ya tiene años de antigüedad, pero no era fácil, era muy costoso de llevar a lo real ese modelo digital. Sin embargo, ahora con la impresión 3D es muy fácil, es muy rápido, además se han popularizado mucho y ya hay muchas impresoras 3D en muchos hogares, yo tengo 3. Y entonces ya es un objeto muy común y es más fácil pasar la creación 3D al formato físico, al formato real. Así que es el nexo a día de hoy, el nexo casi imprescindible. Si no es con impresión 3D, tiene que ser con alguna máquina de tallado, pero lo más popular, lo más fácil y lo que está dando mejores resultados, al menos en un cierto tipo de formatos, es la impresión 3D. Y luego también habrán tamaños, ¿no?, de impresoras.
Sí, efectivamente, tienes de Porque para hacer impresoras... piezas grandes o esculturas grandes Claro. tendrá que tener un tamaño a Efectivamente. razón, ¿no? De tantos metros, para imprimir tantos metros o para imprimir Sí. tal. ¿Cómo funciona? Pues mira, yo las impresoras más grandes que he visto te pueden imprimir objetos con un volumen máximo de 1 metro de arista, es decir, 1 metro de ancho, de largo o de alto. Y luego, no sé si existirán, creo que sí existen más grandes todavía, pero bueno, normalmente lo que se hace para una figura muy grande es hacerla por partes. Vale. También eso tiene otro sentido, y es que si una parte sale mal, si se va la luz, si falla la impresión, si se estropea, no se te estropea toda la figura, Claro, se te imagínate. estropea una parte nada más. Entonces siempre divides... Vas por bloques. Claro, divides la escultura en piezas y luego la armas. Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer, es bueno que tengas la impresora que se ajuste a tus necesidades. Si vas a hacer figuras muy pequeñitas, necesitas una impresión de resina que da mucha precisión en tamaño muy pequeñito. En cambio, para figuras, por ejemplo, de tamaño escritorio, por decirlo de alguna forma, o mucho más grandes, la impresión con filamento es mucho más práctica. Es porque te permite piezas mucho más grandes y un poco más rápido que la impresión de resina. Entonces sí, hay distintos tamaños y hay distintos tipos de impresión 3D para según qué resultados. Esto que me comentas de resina y filamentos son supongo que los materiales, ¿no? Sí. Con lo que imprimen las impresoras. Efectivamente. ¿Son esos dos? ¿Hay más? ¿A qué se asemejan? ¿A madera? ¿A plástico? Plástico. Tu sensación al tocarlo va a ser de plástico en cualquiera de los casos. Vale. Con distinta a lo mejor textura, pero siempre va a ser algo de plástico y siempre más ligero de lo que esperas. Porque si yo hago una escultura, la pinto como si fuera de bronce, cuando la vas a levantar te No vas a pesa. decir que pesa Claro. mucho, pero pesa menos de lo que parece. Vale. Los dos grandes grupos de impresión 3D son resina y filamento, pero dentro de estos dos hay mucha variedad, sobre todo en filamento hay una infinidad de filamentos que te dan distintos colores, distintas texturas, distintos acabados. Hay filamentos que intentan imitar metal, que intentan imitar madera, que intentan ser transparentes, que son Que rígidos. se crean o como blandos. esa especie de textura, ¿no? Uno se queda más Sí. textura madera, otro más Sí, sí. metal, vale, Incluso, más liso. claro, incluso no solo textura, porque los que imitan metal lo que tienen es polvo de metal dentro del plástico, de tal manera que incluso tienen propiedades ferromagnéticas, es decir, Vale. pueden servir para poner ahí un imán, porque realmente se puede pegar el imán. Así que ahí hay un campo tremendo. O sea, dentro de la impresión, de cada una de las impresiones, sobre todo en la impresión de filamento, hay una cantidad de filamentos enorme, muy grande. Así que se pueden hacer muchas cosas ya desde la impresión 3D. Me parece súper interesante porque no tenía ni idea de esto. Yo siempre veo pues los típicos materiales, así Sí. algún llaverito que tengo de impreso por 3D. Tengo un amigo que tiene una impresora 3D en casa, es profesor de tecnología de instituto. Y bueno, Sí, hace, claro. hace A ver, algunas es lo cosas. más fácil, Exacto. claro, el plástico, un PLA sencillo que te Sí. imprime un objeto rígido. Pero Correcto. claro, luego depende de lo que quieras. Si necesitas, por ejemplo, una pieza muy resistente, porque estás imprimiendo una pieza que va a formar parte de un coche o de una máquina, necesitas un filamento que te genere un plástico muy resistente. O si quieres, por ejemplo, mira, me estoy acordando de unas... para las fiestas de moros y cristianos, Sí. la impresión 3D está abriendo todo un campo también. Sí, sí. Porque todo lo que sean piezas de armaduras, adornos y demás, lo está haciendo mucho más fácil. Entonces, este año, por ejemplo, he visto el diseño de unas chicas que iban con un dragoncito en el hombro. Entonces iba con sus Guapísimo. alitas y con su cola. La cola además era de distintas piezas blandas además, entonces se iba moviendo la cola con el movimiento de ellas. Como si fuera una columna vertebral o la del Exactamente. dragón. Entonces, no es solo la impresión 3D más popular, la que tú dices de una piececita de adorno rígida, sino que hay todo un mundo de posibilidades y de filamentos. Qué pasada, claro, porque eso me parecía curioso de cómo harán, no sé, piezas quizá de cohete, ¿no? Incluso puedan imprimir, o cómo crearán piezas de coche, piezas, claro, porque hay una amplio abanico, ¿no? de materiales con los que trabajar. Claro. Dentro de la misma impresora, además, se puede trabajar con muchos materiales distintos. Por supuesto, para materiales muy específicos necesitas impresoras muy específicas, pero aun con una impresora casera normal y corriente, como la que pueda tener yo, se puede trabajar con muchos filamentos distintos. ¿Dirías que hoy el arte digital está democratizado?
o el acceso a él, me refiero, o por el contrario, está elitizando más? Sin duda lo ha democratizado mucho más. Ha hecho que acceder al objeto que tú quieras sea más fácil. También lo que decíamos antes, depende del resultado que quieras. Si quieres un resultado que para salir del paso... A grosso modo, como que lo acerca más a... Claro. A todo el mundo, digamos, a todos los públicos. Entonces, antes tener una fotografía bien editada por un fotógrafo profesional, incluso aunque fuera una fotografía mediocre, de un nivel mediocre, necesitaba de un fotógrafo que supiese lo que hacía. A día de hoy, una fotografía normalita, gracias a la tecnología, es mucho más fácil y mucho más popular de conseguir. Claro, vamos a poner un ejemplo, pues un logo de mi empresa, así a lo más baratillo, algo sencillo, pues cualquier persona con su... cualquiera, una empresa que no necesite a lo mejor de un artista como tal, sino simplemente un logo y tal, pues te lo imprime en una impresora digital y tienes acceso pues a que sea más económico y demás y poder tener ese producto, digamos, final. Incluso el propio diseño, es decir, tú tienes páginas sin necesidad de que sean inteligencias artificiales, tienes páginas ya desde hace mucho tiempo que te generan ideas. Tú pones tu nombre, pones información. Sí, correcto. Y te genera ideas. ¿Te vale eso? Pues ya está. Si te vale eso, te has ahorrado. Si encuentras tú mucho, algo claro, lo que te encaje, perfecto. Exactamente. Si no, pues bueno, pues siempre te puedes ir a más profesionales, a rizar más el rizo, a buscar, pues eso, plasmar más tu alma o el alma de tu empresa o tus valores de otra manera, con alguien más experto, ¿no? Entonces sí, sin duda, el proceso ha sido de democratización y de facilitación. De más que hacerlo tan exclusivo para gente tan exclusiva, sino como que ha abierto un abanico más a... Yo creo que al contrario, creo que la parte exclusiva se estrecha, porque ya llegas a un punto en el que para conseguir lo exclusivo tienes que ceñirte a un producto ya muy concreto, o a un diseñador muy concreto, o a un entorno mucho más especializado, porque ya el grueso del trabajo de modo general es más accesible, pero luego ya lo exclusivo está un poquito más alejado de la mano de pues, a pie de calle, ¿no? Vale, te voy a preguntar por retos o trabas que tuviste que superar para consolidarte como el escultor que eres, ¿no? A día de hoy, porque eres una persona reconocida, trabajas para marcas importantes, te ha contratado gente también importante para que le crees trabajo. Entonces, ¿qué retos o trabas tuviste que superar para llegar a donde estás hoy? Pues tiempo y experiencia, sobre todo. Suena muy típico, pero es así. Como comenté al principio, también estoy hablando de mi caso, ¿vale? Probablemente alguien a día de hoy, con la velocidad a la que se desarrollan las cosas, tenga una experiencia distinta, pero en mi caso ha sido una cuestión de empezar trabajando en algo que estaba relacionado con lo mío, dentro del entorno de la imagen, y poco a poco, con cada salto de trabajo, con cada cambio de trabajo, ir centrándote, ir avanzando hacia especializarte en lo que más te gusta. Y de forma paralela la formación propia, claro, de ir aprendiendo nuevas herramientas e ir saltando de esa formación tradicional a la formación, la versión en digital. Entonces, no he notado una gran traba, un gran salto, una gran valla que haya que superar, sino más bien ese montón de pequeños pasitos que hay que ir dando con los años para llegar a un cierto punto. Y, por supuesto, perseverar, como todo en la vida, ¿no? Sí. Y es una cuestión de paciencia y de ir avanzando con cada nuevo trabajo. En la medida de lo posible, claro, si se puede. No siempre se puede, pero si se puede, seguro que tienen una gran dedicación, porque como todo en la vida, pues lo que mejor funciona suele ser el boca a boca. También, y seguramente que la calidad de lo que haces pues te ha ido llevando a recomendaciones. Además, ese punto es muy importante porque en un caso como el mío, lo importante no es tanto el currículum que tú presentes. Yo puedo presentarte, tú necesitas un escultor digital para tu empresa. Yo vengo aquí y te puedo decir que soy licenciado en Bellas Artes, que tengo tal curso, que tengo tal, lo que quieras. Tú me vas a decir, vale, me parece muy bien, muy bonito todo, enséñame cosas que hayas hecho. Correcto. Entonces necesito un portfolio, la gente como de mi perfil, necesitamos un portfolio de trabajos para poder enseñar a clientes, a empresas, a quien sea. Y ahí es donde realmente demuestras. Luego, en realidad a la empresa le da igual donde hayas aprendido. Le da lo mismo si tienes 10 títulos
o si eso lo has aprendido por tu cuenta. Si yo te ofrezco el nivel de calidad y el producto que tú necesitas, ¿qué más da? Da lo mismo. Totalmente. Entonces, ahí lo importante es que tú demuestres tu trabajo de manera práctica. Claro, a la hora de la verdad lo que importa son los resultados y qué es lo que tú has llegado a realizar, has podido llevar a cabo, digamos, en tu historial. Súper. ¿De qué trabajos? Vamos a entrar un poquito en materia. ¿De qué trabajos o proyectos artísticos te sientes más orgulloso a día de hoy? Vale, pues aquí tengo que nombrar sí o sí un retrato de cuerpo entero que hice del fundador del Opus Dei. Él es un retrato de una persona. O sea, te contactó el Opus Dei para que hicieras el retrato, o sea, una escultura del fundador. Efectivamente. Entonces es un retrato. En ese sentido no tiene mucho desafío creativo porque es hacer el retrato de una persona, pero tiene toda la dificultad de hacer eso, un retrato, que es uno de los ejercicios más difíciles que pueda haber, me da igual que sea en dibujo, en pintura o en escultura. Pero el fundador del Opus no creo que fuese una persona viva que tú pudieras ver o que pudieras tener... no, claro. Digamos, detalles de esa persona, ¿no? Claro, efectivamente. Este hombre murió en el 70 y pico, no me acuerdo de él exactamente. Entonces yo tuve que trabajar a partir de fotografías. Afortunadamente había bastante material fotográfico, pero claro, son fotografías antiguas, no de alta calidad, en blanco y negro. Si hablamos de vídeos ni te cuento, con una calidad muy mala. Entonces tuve que trabajar a partir del material que hay disponible. Así que fue un trabajo muy artesanal, es decir, fue escultura digital, pero fue un trabajo muy artesanal porque yo tenía fotografías de referencia y ya está, y tenía que modelar a ojo, por así decirlo. Y bueno, pues nada, el resultado quedó muy bien. ¿Está en una iglesia? Está en una iglesia puesto, sí, le limpiaron una capillita para poner la escultura, quedó muy bien, quedó muy bonito. ¿Y tú estabas en el momento que esa escultura se puso en esa iglesia? Sí, porque además tuve una relación muy estrecha con el cliente para no solo hacer la escultura, sino también les gustó que participase en el proceso de pues cómo vamos a ponerla, cómo vamos a iluminarla, cómo va a ir el fondo, el retablo, todo ese tipo de cosas. Porque al final estamos hablando de unos sentimientos, de una persona, de un cariño, de unos familiares o un entorno, ¿no? Eso es. ¿Y qué te transmitió eso, ese momento, o qué sentiste tú que la gente te transmitía cuando miraba la escultura? Mira, lo que más ilusión me hizo, aparte de que los comentarios que me hicieron fueron completamente espontáneos, es decir, nadie me debe nada, nadie me tiene por qué halagar innecesariamente. Pues ya está el trabajo hecho y exactamente, ya está, pero me hizo muchísima ilusión una señora que le conoció en persona, era una señora de cierta edad ya, que pudo conocerle a él en persona, y me dijo que de las esculturas que ella había visto de este hombre, que era en la que ella le veía no solo más parecido, sino que veía su expresión, que veía su gesto. Y eso para mí, yo salí de allí enorme. Yo salí de allí midiendo 2 metros por 2 metros. Salí contentísimo. Bueno, entonces no mucho más de lo que mide, porque no sabía si me iba a caber por la puerta. Y fue claro, te tú llena, ¿no? Haces tu obra con la mejor de tus intenciones, pero ver ese efecto en las personas es el paso final, es la certeza de que has conseguido lo que querías conseguir, porque hasta que tú no lo sabes, hasta que tú no expones tu obra al juicio de otras personas, no sabes exactamente qué efecto provoca, porque tú ya conoces lo que quieres producir, conoces lo que has hecho, pero al exponerte a otras personas, te expones al juicio, y además de personas desconocidas, y que vienen limpias, es decir, vienen sin saber lo que van a ver o sabiendo lo que van a ver, pero sin expectativas, o con expectativas en un sentido o en otro. Entonces, ver esas reacciones es el paso final para saber qué es lo que ha ocurrido con tu obra, y a mí eso me hizo muchísima ilusión. Realización personal totalmente. Claro, saber que no solo había podido captar el parecido, que es lo inmediato en un resultado, sino que además alguien fuese capaz de ver la personalidad, el gesto, la mirada, la expresión de la persona.
¿Y esa escultura del fundador del Opus es la más random o loca que te han pedido? ¿O hay más? No, ni de lejos, ni de lejos. Vale. Afortunadamente, a día de hoy he tenido ya una variedad de ¿Cuál encargos. sería la...? Así, a voz de pronto, ¿se te viene a la mente alguna Pues más loca? mira, creo que conocéis el podcast de... ¿Cómo se llamaba este chico? Juan... ¿Qué es? ¿Es Es el un youtuber que me has dicho empresario, antes? es un empresario, un youtuber. Es Un empresario tiene un exitoso. podcast, José Elías puede ser, de José- BLV. Sí, esto es. No me acordaba, perdóname. Nada, Sí, José Elías. Bueno, pues José en su podcast tiene... No cualquier empresario, vamos. No es que- cualquier empresario. no. En su podcast tiene una mesa, que es una figura femenina Ajá. que está recostada en el suelo, Ajá. con el culete levantado, Sí, y correcto. por encima Está- tiene una base de cristal. Es decir, la figura de la Está chica... con el culo en pompa, las manos Exactamente, tal cual, extendidas en el suelo. extendidas y es una mesa. Es una mesa. Qué chula, sí, Y entonces sí. por encima tiene el cristal. ¿Has hecho una escultura así? No sé cómo lo... he hecho la siguiente versión. Entonces, esa es la primera versión, que Vale. la figura es un poco como un maniquí. Bueno, es un maniquí, el aspecto que tienes de maniquí, pero la siguiente versión se pretendía hacer más realista. Entonces, claro, tener que hacer una figura de una chica desnuda en esa posición Requiere una chica desnuda en esa posición. requiere tener, a ser posible, requiere tener material de referencia y también algo que me encanta, que es conocimientos de anatomía. Porque las posiciones del cuerpo extrañas, cuando tú lo sabes además, si yo estiro el brazo, no solo estoy levantando el brazo, toda la musculatura del hombro se está deformando, el pectoral se está levantando, la escápula se está moviendo y eso está Correcto. desplazando el redondo mayor, el dorsal, todo. Entonces, cuanto más dominio tengas de la anatomía, y yo soy muy friki de eso, mejor a la hora de resolver una figura de ese estilo, más aún siendo una persona desnuda. Entonces, incluso aunque tengas fotografías, no es lo mismo tener conocimientos de anatomía que no. De hecho, recuerdo que en la Facultad de Bellas Artes se notó. Cuando hicimos el paso por la asignatura de dibujo anatómico, hubo gente que venía sin conocimientos de anatomía y venía en plan artista, diciendo, no, yo con mi supercapacidad de arte no necesito conocimientos de nada, yo si quiero dibujar algo lo voy a dibujar perfecto Solo igual, viéndolo ya. porque soy perfecto. No, cuando pasaron por la asignatura de dibujo anatómico, y eso que es una enseñanza de anatomía un poquito por encima, simplemente lo más práctico, luego se notó que sus siguientes dibujos habían mejorado. Bueno, pues en un caso como este, además, en una posición tan extraña, que es la chica de rodillas, con el culo en pompa, el cuerpo estirado, los brazos estirados hacia adelante, se hizo más crítico todavía el tener dominio de la anatomía. Y fue, la verdad, un encargo bastante, bueno, el más extravagante que haya tenido hasta ahora, sin duda, sin ninguna duda. Qué fuerte. Sí. Y luego también se me ocurre cuando hay cuadros o hay arte de calidad, sí que se suelen fijar en los detalles, como por ejemplo manos, pies. De hecho, yo recuerdo que no sé en qué película vi que si estaban pintando un retrato, pero si el pintor preguntaba, ¿te pinto la mano o no? Porque te voy a cobrar Claro. más, ¿no? O sea, o te metes la mano al Sí. bolsillo, o si te la pinto es un precio, es otro Sí. precio. Claro, en tu caso también cuidas esos detalles. Claro, además Claro, porque no es fácil, no es lo mismo la gente dice, bueno, una chica, una forma, tal, pero es que luego hay que perfilar, ¿no? Efectivamente. Además, lo más difícil de hacer de una persona es el rostro y lo siguiente más difícil quitando el rostro son las manos, porque las manos son muy expresivas. Entonces, y además son muy únicas, cambian mucho de una persona a otra. Entonces, es la segunda parte más difícil quitando el rostro. Y efectivamente, en el caso de una figura como esta, es una figura muy exótica, muy sensual. Entonces, te vas a fijar en lo que te vas a fijar, seamos claros. Pero los detalles Pero hay que secundarios, cuidarlos. si no se cuidan, No llaman la transmite atención. igual, claro. Exactamente. Esto es como ver una película con un mal sonido.
Ajá. Ver una película sin música, o con muy mala música, Sí. o con efectos de sonido muy malos. Que puede ser brutal la película, pero te la Claro, está cagando. pero te falta algo. Exacto. Te está jodiendo Claro, la película, cuando- el sonido o el Exactamente. tal. Exacto. Tú ves la película y si tiene buenos efectos de sonido y tiene una música acorde y demás, no lo aprecias, a lo mejor no te estás dando cuenta de esos sonidos ni de esa Pero música como te lo porque quiten, están verás. bien, pero como te lo quiten, lo notas. Bueno, pues esto es lo mismo, en una figura de este estilo, lo que menos va a mirar la gente van a ser, pues yo qué sé, los tobillos, las rodillas, las muñecas, bueno, las manos todavía porque están encima, los hombros, el cuello, van a ser partes que se van a ver menos, pero si no están bien resueltas, Cambia. aunque no sepas exactamente qué está fallando, pero vas a decir, me falla algo. Aquí no. O simplemente enseña primero una sin esos detalles y automáticamente enseña la otra y verás como... ¿no? Claro, exactamente. Entonces Ostras. se va a notar. Ese tipo de detalles se notan cuando no están. Cuando están, lo percibes como lo natural, entonces no te fijas demasiado, pero cuando no están, es cuando los echas de menos. Bueno, y esto que hemos hablado de esta escultura tan curiosa de la Sí. chica, del fundador del Opus, etcétera, son algunos de tus trabajos, pero en general te llamas Sculpet.art Sí. porque tú lo que sueles llevar a cabo son esculturas de mascotas, ¿no? Sí, yo inicié un proyecto hace 5 años, pues durante el apocalipsis, durante el fin del mundo, cuando estuvimos metidos en casa. La idea ya venía de antes, pero en ese momento lo puse en funcionamiento, como tantos proyectos que se pusieron en marcha. Y ¡anda! ¡Vamos a poder verlo! ¡Qué maravilla! Mirad lo que tengo aquí. Me alegro de que podáis sacarlo en cámara. Yo cuando he llegado me he quedado muerta. Pensaba que era de verdad, ¿eh? Cuando te he visto cruzar la puerta. lo Este voy a poner además aquí. es que está a tamaño real, Hay que está a ponerlo para tamaño, el perrito real es de exactamente de este tamaño. Entonces mi Venga. idea fue, Lo dejo aquí, lo dejo aquí. ¿te lo muevo yo? No, está perfecto. Vale, aquí está, ¿Cómo se llama? coleguita. Este chavalín se llama Sansón. Sansón. Lamentablemente ya no está con nosotros, subió ya al cielo de los perritos, entonces su dueña me encargó hacer una escultura a tamaño real de su adorado gordito. Y la idea, Sculpet, por cierto, es una mezcla, es un juego de palabras entre escultor y pet, y mascota. pet de mascota, ¿no? Exactamente. Entonces de ahí el Sculpet. Y la idea es que a partir de Está guapísimo. fotografías yo puedo hacer a tu mascota. Por la razón que sea, hay personas que la mayor parte de la gente me llama porque su mascota se ha ido ya, ha muerto, y quieren mantener vivo el recuerdo de su mascota. Además, eso es algo que creo que está muy bien. A día de hoy tenemos mayor sensibilidad con los animalitos. Las mascotas ya no son mascotas, son uno más de la familia. Totalmente. Entonces, la pérdida de una mascota se siente mucho y hay gente que quiere, que desarrolla relaciones muy, muy especiales. Yo he escuchado historias muy bonitas con mascotas y quieren mantener ese recuerdo vivo. Así que hay personas que me lo piden porque su mascota ya no está y hay personas que me lo piden porque su perrito a lo mejor es de concurso, es un perrito, es un semental o es un perrito que participa en concursos de belleza canina y es súper guapo y súper todo, depende quieren dentro de tener los la cánones de escultura. cada raza, y entonces lo que me piden es inmortalizar a ese animal en su momento álgido, en su momento de mejor forma física. Y tipo trofeos. También hay personas que me encargan la figura de cuerpo entero, que es lo más habitual, pero también hay personas que quieren el busto, nada más, que le da un aspecto más clásico, es solo la cabeza del animal, pero tiene un punto de pieza de museo. De aquí con la figura real casi tienes la sensación de que va a empezar a andar, de que se va a echar a correr. Es que además tu los ojos y animalito. todo son súper reales, ¿eh? Pero el busto, aunque sea también muy realista, pero tiene una entidad como más de pieza de museo. Y sí, también he hecho algún trofeo, pero es lo menos. Lo que más hago son retratos de mascotas. Por cierto, todavía no lo tengo publicado, pero por fin he hecho mi primer gatito. No me digas. Porque ¿Qué hasta te han ahora- pedido? Solo perros. Claro, es que hasta ahora me han pedido todo perros y hay una duda muy legítima que personas que ven mi página web o ven el perfil Propietarios de Instagram, gatos también hace gatitos. También se puede. Incluso un hámster. lo que sea, como si me vienes con una iguana, yo puedo hacer lo que quiera. Pero claro, lógicamente la mascota más popular son perritos. Sí. Entonces lo que me han pedido ha sido perritos.
pero ya por fin tengo un gato, espero poder publicarlo pronto. Qué guay. Porque, como decía antes, es una duda muy legítima. Si tú entras en un perfil de una red social o en una página web y solo ves perros, es lógico que pienses, bueno, este tío solo hace perros. ¿Y en qué momento surgió la idea? ¿Surgió el primer perro? Pues mira, la idea surgió a partir de conocer a un fotógrafo que está especializado en fotografías de perros, y no solo de perros, sino de unas razas muy particulares. Es decir, ¿cuál? American Bully y Exotic Bully, sobre yo todo. tenía un bully, sí. Pero era American Bully. Sí. Preciosos, son Sí. preciosos. Y además, lo bonito lo que engancha de esa raza es que tienen un aspecto muy fiero, son muy musculosos. El cojín que ahí se lo voy a enseñar. El cojín Ahí está está. ahí. Sí, sí, vale. Son perros muy musculosos, muy corpulentos, Yo no me con hice una cabeza cuadrada. No me hice una escultura porque no te conocía. Ahí está. Pero ¿Ves? Es un perro imponente y además, por muy buena que sea la fotografía, el animal en persona siempre es más imponente todavía. Sí. Siempre. Sí, Es totalmente. mucho más imponente. Entonces, Aquí está mi Rambo. ahí está. Pues Me lo quedo aquí. aunque se me ha ido el hilo. Estábamos comentando. Sí, nada, que, Sí, que a ¿de dónde raíz del surgió la idea? fotógrafo, Eso que es, del él fotógrafo. hacía American Bullies, Perdón. era Entonces, experto en él está esto. especializado en estas dos razas y yo no tenía ni idea, primero, de que un fotógrafo pudiera vivir de hacer exclusivamente fotografías de animales. Y menos solo de un animal, de Claro, una menos raza en aún concreto. De unas razas en concreto. Entonces, ¿Qué pasa? Que los bullies entraron muy fuerte. Sí, Cuando entró esa sí, raza, sí. Ya te digo, Rambo falleció hace 2 años. Ajá. Y con 10 años y medio. O sea, yo también no tenía tanta gente American Bullies hace casi 13 años. Pero ya estaban entrando fuertes. Había gente. En cuestión de 4 o 5 años, cuando mi Rambo tenía 4 o 5 años, tenía un bully hasta, Sí. vamos, todo el mundo. O sea, fue una locura. De hecho, hace un par de años estuve en varias ferias especializadas de American Bully. Estuve en uno que era el Euronationals de ABKC, que es como uno de los pedigrís de American Bully, en Zamora, y estuve también en una aquí en Alicante, de una feria, pues eso, era American Bully, Exotic, creo que también había Pitbull y poquito más, era algo bastante específico. Entonces, conocí a este chico y digo, oye, pues aquí hay... Que es un nicho fuerte. Claro, es un nicho Es lo que me refería. que yo no tenía ni idea de que había tanto mercado. Entonces ahí empecé a darle vueltas y digo, oye, pues este chico como fotógrafo ofrece sus fotografías. Y cuando les haga yo una figura, Claro, se digo, oye, flipan. yo como escultor digital, yo puedo hacer esto. A mí sí me dan fotografías con Total. paciencia y tiempo y trabajo, pero puedo conseguir esto. Entonces la primera figura además que hice fue su perro, un American Bully también, muy bonito, muy bonito, Qué guay. y fue el primero que hice. Y a partir de ahí, poquito a poco, con mucho esfuerzo, fui arrancando el proyecto y a día de hoy ya tiene bastante inercia, ¿vale? Ya no... incluso aunque yo no haga nada, incluso aunque yo no haga La bola de ninguna- nieve ya Exactamente, aunque yo está no haga rodando. acciones publicitarias, que las haré, pero ya solo por el hecho de haber hecho figuras de los clientes, cuando el cliente tiene su figura, lo primero que hace es publicarlo en sus redes sociales. Tal. Entonces, Que aparte, claro, cuando la van a gente su pregunta. casa, visitan, tal, lo ven, o sea, es que llama mucho la Exactamente. atención. Entonces, simplemente no por pasa el hecho- desapercibido. Simplemente por el hecho de trabajar, ya aparecen nuevos interesados en nuevas figuras. ¿Y qué sería lo que más disfrutas? A la hora de esculpir, a la hora de... Para mí, como escultor, la parte que más me gusta es la parte de escultura, es decir, la escultura digital. Luego se pintan a mano. Entonces, Tú lo hay que haces también, pintarlo. o lo Sí, encargas, luego, lo derivas. la pintura la hago yo desde hace unos meses. Ah, Tengo a alguien que me ayuda con la pintura vale. para poder abarcar todos los encargos, pero la mayor parte de las figuras que se puedan ver a día de hoy en redes sociales, en la página web, las he pintado yo a mano. Entonces tenía que hacer todo el proceso. Yo al principio el proceso lo hacía yo por completo. Entonces pintarlo está muy bien, pero a mí personalmente la fase que más me gusta es la de escultura, porque es donde me siento más cómodo. ¿Y a la hora de entregarlo? Las figuras lo que hacen es disparar recuerdos. Es decir, las personas cuando... ¿Siempre entregas tú a mano? ¿Envías? No, por lo general lo envío, porque trabajo para clientes incluso del extranjero. Los clientes más lejanos a día de hoy ha sido una clienta de México
y un cliente de Puerto Rico, que por cierto fue un lío porque me pidió una escultura de un husky a tamaño real. Entonces es una figura... Y luego mándalo a Puerto Rico. Mándalo a Puerto Rico, tremendo. Un lío fabuloso. Bueno, entonces la mayor ¿quedó parte... contento? Feliz, muy contento, muy contento. De hecho, hay clientes con los que al final desarrollo amistad, porque en todos los meses que dura el proceso, claro, yo voy enviando mucha información, voy enviando imágenes para que veas cómo va el proceso, para que me digas, oye, pues cuidado, la orejita un poco más así, o no, le quiero con la patita levantada, o no, la colita hacia abajo, no, lo que sea. Entonces, hay un proceso ahí. Hay un proceso en el que no solo yo trabajo, sino que el cliente se involucra y lo va viendo. Entonces, al final, acabas conociendo a la persona, te acaban contando anécdotas, te acaban contando historias, y durante el proceso, muchas veces, el propio proceso ya provoca muchos recuerdos, provoca que te cuenten anécdotas, cosas así. Pero sobre todo la figura final, recibir la figura final, dispara muchos recuerdos. Dispara, ay, pues es que ahora que lo veo me estoy acordando de aquella vez que me hizo esta travesura, o sea, aquella vez que... Pues eres así. capaz de capturar ese alma del animal, su personalidad. Esa es la ellos idea. Ven a su mascota de verdad. Efectivamente, de hecho ese es el desafío y esa es la característica principal de lo que yo quiero ofrecer. Es decir, no quiero ofrecer una figura genérica que más o menos se parezca a tu mascota. Husky, por ejemplo, de Puerto Rico, pues podías tener un modelo de husky. Efectivamente. Toma un husky. Efectivamente. De hecho, hay gente que lo ofrece así. Hay gente que tiene modelos hechos ya de varias razas, lo pinta más o menos como es tu perrito y ya está arreando, ¿vale? Yo lo que quiero es hacer exactamente a tu perrito. De hecho, para ello lo que hago es ir enviando durante el proceso imágenes del proceso para que el cliente vaya participando, lo vaya viendo y me vaya dando indicaciones. Pues ten cuidado porque las orejitas eran un poco más grandes o eran un poco más pequeñas o tal. Y no solo el aspecto, como tú decías antes, también su gesto, su personalidad. A veces me preguntan los clientes que en qué posición ponemos a la escultura, porque lo podemos hacer sentado, de pie, incluso se podría hacer corriendo. Y yo en ese caso les digo... ¿Qué les aconsejas? Les aconsejo una pose que les recuerde a la personalidad del animal, o una pose que el animal tuviera de forma muy habitual. Por ejemplo, hay perritos que tienden a tener un gesto muy especial, porque ladean la cabeza, porque sacan la lengua por un lado, porque agachan una oreja y la otra la levantan. Bueno, pues ese gesto que hacía especial a ese perrito lo reflejamos en la escultura. O si se sentaba, pero se sentaba de una manera muy especial, pues vamos a hacerle sentado de esa manera especial que solo se sentaba él. Concreta, o más tranquilito, que solía estar más sentado, más de pie. Entonces la idea es no solo que el animal se parezca, sino que refleje su gesto habitual, su personalidad. Que no sea un husky, sea tu husky, o no sea un doberman, sea tu doberman. Al margen del parecido, es decir, si mi perrito tenía una manchita en la frente negra con forma de no sé qué, por supuesto tiene que estar, claro, porque tiene que parecerse y tiene que estar ahí, pero además lo que se pretende es eso, que tenga su gesto, que tenga su personalidad. ¿Y cuál ha sido el animal en este caso que has esculpido que más te ha gustado? El que más me ha gustado. Su trabajo final. O sea, que tú digas, ¡buah, esto me ha quedado! Pues es que son varios. Es que eres tan bueno que te gustan todos. Es que, ¿sabes qué me pasa? Mira, ahí no puedo ser objetivo porque a la hora de hacer los perritos, como te decía antes, yo conozco durante el proceso, yo tengo mucho contacto con los clientes, porque lleva mucho tiempo hacer la escultura. Entonces, durante todo ese tiempo estoy enviando imágenes, los clientes me envían comentarios, ya de paso me cuentan anécdotas, me cuentan recuerdos. Acabas teniendo como una amistad, De hecho, hay clientes que acaban siendo amigos. El de Puerto Rico me ha enviado a ir me ha invitado a ir a su casa. Me ha dicho, si alguna vez vienes aquí, por favor, tienes tu casa. Vienes a mi casa y te alojas en mi casa. Entonces, es muy bonito. Entonces, para mí cada una de las figuras tiene una historia detrás, de alguien que ha vivido una dificultad con su perrito, de alguien que, pues eso, que trabaja con su perrito. Ahora mismo estoy haciendo una escultura de una perrita que ayudaba a su dueña, porque su dueña es veterinaria, ahora me va a dar a mí la tos, pero trabaja también
con el comportamiento, no solo curando a los animales, sino modificando su comportamiento. Vale. La perrita ayudaba a su dueña. Es decir, según entra el animal en consulta, la reacción de esa perrita a su dueña ya le daba pistas de lo que necesitaba ese perro. Entonces, cada figura tiene una historia detrás. Y para mí, todas tienen algo, suena mal, pero todas tienen algo especial. Hay algunas que visualmente quedan muy bien. Por ejemplo, el husky me gustó mucho porque es a tamaño real. Es el perro más grande que he hecho hasta ahora. Impresiona. Claro, hay otro perro que no recuerdo qué raza era, que tenía un pelo muy largo, muy elegante, muy bonito, así ondulado. Pues hacer ese pelo fue muy complicado. ¿Como un perro de aguas o no? No un rizo tan pequeñito, es un ondulado más amplio, más de anuncio de champú. Vale, y como no puedes elegir entre las esculturas que ya has hecho, si pudieras elegir esculpir, por ejemplo, un animal, el que fuera, ya sea real o mitológico, vamos a decir, ¿qué te gustaría hacer? Dinosaurios. ¿Un dinosaurio? Dinosaurios, lo siento mucho. Yo de pequeño fui el nene que estaba alucinado con los dinosaurios, que tenía un montón de libros, que se sabía todos los nombres, lo que medía cada uno y todo. Entonces... Lo mismo de las mascotas pasas a los dinosaurios sí. en un filo. De hecho, ha habido un intento. Es decir, casi he conseguido que me encargasen esculpir un dinosaurio. Casi he conseguido. El pobre quiere. Y a tamaño real, claro. Pero al final no salió el proyecto, pero bueno, a lo mejor algún día. Poco a poco, claro que sí. Entonces, recuperar esa ilusión infantil para poder hacerlo ahora de mayor, con todas las herramientas que conozco y además luego ver la figura real, sería algo fabuloso, sería fantástico. Y además si eras un friki de pequeño te conocerás anatomía de dinosaurios. Sí, me encantaría. Dinosaurios, dragones o algo así. Por cierto, ahora que no nos oye nadie, en el Palmeral de Elche tenemos un dragón. ¿Sí? ¿Lo has visto? No. ¿No lo has visto? Bueno, pues lo tienes que buscar. En el Palmeral de Elche tienes que buscar un dragón. No me digas. Yo llevo aquí 4 años viviendo ¿Lo has hecho tú? en Elche. No lo he hecho yo. Vale. Pero el pobre está ya un poco viejito. Está roto, tiene muchos años de servicio. Entonces, igual al alcalde hay que decirle que... A mí no me importaría hacer la nueva versión del dragón. Estaría fenomenal. Ya has hecho la nueva versión de la mesa de José Elías. Podemos hacer la nueva versión. Podemos hacer la nueva versión del dragón del Palmeral de Elche. Pues te juro que no lo he visto. Pues... es que yo no sé, era de años que hace que no voy al huerto del cura, sí. Que he ido bastante pues con amigos a llevarlos, tal. A ver, cuando viene alguien de visita a visitarte a Elche, pues tienes que ir a enseñarles el huerto del cura. Es uno de los puntos imprescindibles. A mí me ha ocurrido, ya te digo, llevo aquí 4 añitos. Obvio. Y ya han venido personas, obviamente, a visitarme y es paso imprescindible. Pero también hace mucha gracia lo del dragón, sobre todo acercarte a la zona y decirle a la persona... Lo voy a hacer. Búscalo, está por aquí. Vale. Perfecto. Bueno, pues ahí queda eso. ¿Qué consejo le darías aquí para cerrar un poquito? Siempre me gusta pues hacer alguna reflexión. Vienen profesionales muy específicos. Tú en tu caso pues eres escultor, eres artista. Y bueno, hay nuevas generaciones, hay gente que puede estar soñando con llegar a donde tú estás ahora mismo. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse al arte hoy, en este contexto digital? Pues vamos a empezar por la parte menos bonita, por la parte incluso un poco desagradable, y es que se van a tener que enfrentar a un mercado laboral complicado, bastante difícil, y además se van a tener que enfrentar a la frustración de ver que su trabajo, muchas veces, por no decir la mayor parte, no va a estar muy bien reconocido. Se nos exige como profesionales una gran formación y se nos exige buenos resultados, por supuesto, pero bueno, pues siempre hay profesiones que están más valoradas que otras. Valoradas estoy hablando en este caso económicamente, pero también socialmente, y hay otras que se valoran menos. Entonces al hay final, que enfrentarse... el que te carga el trabajo no tiene ni idea, entonces piensa que, bueno, tú le echas un rato al ordenador, hazme esto. Bueno, de hecho, hay una situación francamente desagradable a la que nos hemos tenido que enfrentar todos los que dibujemos, modelemos, pintemos. Yo creo que todos hemos tenido que pasar en algún momento por ese momento de alguien que te dice, pues píntame un cuadro de no sé quién, o hazme un retrato del chiquillo. Y dice, vale, pues te hago presupuesto. No, pero si a ti te gusta, hazlo.
Ya me gusta, pero ¿Cómo te vas a tengo que divertir vivir. Si me dedico a hacerle retratos a todos los chiquillos del mundo porque me gusta, ¿de qué vivo? ¿De qué como? Claro, si no me vas a pagar, pues también me gusta tumbarme en la playa. Claro, Pues ese exactamente. tiempo a lo mejor lo invierto en otra cosa. Efectivamente, entonces hay una gran diferencia, hay un gran salto, y aquí voy a ser crítico, lo siento mucho, pero voy a ser muy crítico con este país en concreto. Hay un gran salto entre el diseñador, el artista que yo conozco o que no conozco y me acaban de presentar, y el que ya es muy famoso. El que ya es muy famoso, como ya tiene un prestigio, que se lo merece, no digo que no se lo Por merezca, supuesto. ya tiene un prestigio, ya, entre comillas, puede pedir lo que quiera. Ya es lógico que él, antes del trabajo, te diga un precio, y además te diga un precio elevado. No pasa nada. Es este profesional que ya es reconocido. Pero entre ese escalón, por debajo de eso, estamos todos los demás, que independientemente de dónde estés, cuesta mucho hacer entender a la gente que hay un trabajo detrás, que hay mucho trabajo detrás, que llegar a un cierto nivel requiere mucha formación y mucha experiencia, y que es un trabajo, que queremos vivir de ello, que lo hacemos porque nos gusta, porque es muy bonito, porque es nuestra vocación, pero es nuestra profesión. Entonces, respondiendo a tu pregunta y volviendo a tu pregunta, van a tener que tolerar, van a tener que lidiar con mucha frustración en ese sentido. Es un mercado difícil porque hay mucha competencia, hay mucha gente tratando de dedicarse a esto. Además, hay muchas soluciones automáticas, como decíamos al principio. Hay mucha cutreza fácil accesible. Que a lo claro, mejor dicen, hay... bueno, tú me cobras tanto, ya me lo hago yo. Esto ya me lo es. hace mi cuñado con el programa que se ha descargado O de la IA. herramientas como decíamos antes, que de manera automática, más ahora con la inteligencia artificial, ya te generan una ilustración, te generan un logotipo, te generan un diseño. Entonces, se hace muy difícil, se hace cada vez más difícil en este entorno poner eso tuyo que le da el puntito extra, que le da ese extra más, ese ir más allá de lo que te genera la herramienta automática. A eso se le suma, como decíamos antes, que tenemos mucha competencia. Entonces es un mercado complicado, es un mercado difícil, es un mercado en el que, como hay mucha gente, no se valora demasiado, y eso hay que aguantarlo, hay que aguantar el tirón. Entonces, sobre todo al principio, obviamente, te vas a enfrentar con ese tipo de situaciones. Y es difícil, es francamente difícil. Hay mucha gente que se queda en el camino porque se frustra, y es comprensible, y dice, mira, lo que sea, cambio de profesión, me dedico a otra cosa, porque esto no puedo con ello. Entonces, la primera dificultad va a ser esa, un mercado laboral difícil, que no te lo valora, que ni te lo valora económicamente ni te lo valora personalmente, porque a veces incluso el reconocimiento personal tampoco llega, y luego un recorrido a largo plazo, es decir, hasta que por fin consigues establecerte, te puede costar una vida profesional de ir avanzando poco a poco, de ir pasando de una empresa o de un encargo a otro, e ir escalando. Les diríamos que tengan tolerancia a la frustración, sí, y perseverancia. Como no tengas eso, estás perdido. Muy difícil, muy difícil. Para ser Entonces, un artista reconocido. no quiero desanimar a nadie, por favor, que nadie pierda la ilusión. Al contrario, lo que tenéis que hacer es perseverar. Claro, de hecho, efectivamente... No vivir de la motivación, sino vivir de vuestra constancia y seguir pico y pala por muy difícil que se ponga. Y además, hablábamos antes de cómo afecta la inteligencia artificial a este entorno. Tenemos que entender que, como artistas, lo que tenemos que hacer es buscar la forma de aportar eso más que puede aportar un humano y que no puede aportar una máquina. Es un gran desafío, yo estoy en ello todavía también, estamos en proceso, pero esa es la misión ahora, decir, vale, que se este es el transmita entorno, tu sensibilidad y tu alma como artista. Este es el entorno que tenemos, es un entorno complicado, vamos a ver cómo conseguimos que nuestra aportación humana, nuestra aportación artística, se note por encima de todo el entorno de creación automática. Para quien esté en el proceso, en el camino y empezando, y se motive con Cristóbal y con los trabajos de Cristóbal, que bueno, dejaremos aquí en la descripción sus redes, su contacto, su web, para que, bueno, tanto como si estáis iniciando en este proceso y queréis preguntarle o contactar con él o trabajar junto a él,
como si sois, bueno, pues cualquier usuario que os ha interesado este tipo de esculturas, ya sea, ya os digo, de mascotas o de cualquier otro tipo de esculturas para lo que sea, para una feria, para tu casa, para lo que se te ocurra. Pues podéis contar con él, por supuesto. Que me gustaría que esa es tu cámara, que dijeras dónde te pueden encontrar, aunque lo vamos a dejar en la descripción. Pero bueno, tu Instagram, tu web. Vale, pues sobre todo recomiendo página web. Tengo una página web que se llama sculpet.art, que es la página web exclusiva para el proyecto de los retratos de mascotas. Y luego tengo un perfil de Instagram que es Cristóbal-Aparicio-3D, es un poquito largo. Lo ponemos por aquí, no pasa nada, dejamos el enlace. Tranquilo. Y ahí vuelco un poco todo lo que voy haciendo. Lo que pasa es que la mayor parte son retratos de mascotas, entonces lo que más se va a ver. Pero bueno, queda claro que en Sculpt.art también te pueden contactar, y si es otro tipo de trabajo, pues que te lo propongan y ya está. Va a ti, o sea, te van a contratar con Cristóbal. Genial, pues no sé si queda algo en el tintero que... Podría contar una cosita que me haría ilusión. Hablábamos antes del efecto psicológico del producto final de las mascotas. Sí. Me hace mucha ilusión ver, como he visto varias veces... Es que no lo tenéis delante, pero parece de verdad, parece un perrito. He visto varias veces a clientes llorar. Y eso es impactante. Entregar una escultura, entregarla en persona. Las que has podido, ¿no? Entregar en persona. Las que he podido entregar en persona, o a veces hay gente que ha grabado el unboxing. Te ha mandado. Hay gente que sabía lo que venía. Sí, o el que la ya ha regalado. Claro, porque era un regalo. Por ejemplo, la figura que envié a México era un regalo de una mujer a su marido. Entonces su marido no se enteró de nada, no sabía nada. ¿Y cuando abrió la caja? Y simplemente llegó una caja un día a casa y su mujer le dijo, a ver, esto es un regalo para ti. Entonces, ver, ya sea en vídeo, ya sea en persona, pero ver que la persona descubre la figura y se pone a llorar de emoción, es algo impagable, es algo muy emotivo para mí también, de decir, he conseguido algo más que una figura que se parece, algo más que una figura bonita, he conseguido algo que ha llegado al corazón, realmente al corazón y al alma de esa persona, y eso es muy bonito. Como artista y como persona, súper gratificante. Es muy, muy gratificante. No sé, es que es muy difícil de describir. Me alegro un montón y te doy la enhorabuena por haber podido llegar, que no todo el mundo lo consigue, a dedicarse a algo que realmente te llena y te haga feliz. Y por eso se te da tan bien y transmites el arte. Al final, si conseguimos encontrar para lo que somos buenos realmente o para lo que estamos llamados a venir a este mundo, pues surgen cosas como esta. Es lo ideal. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros por tenerme aquí. Muchísimas gracias a ti por venir. Bueno, vosotros ya sabéis que nos podéis contactar en alfayo.club o en alfayo.nutrition para cualquier tipo de duda o asesoramiento nutricional. Dejar aquí algún comentario si queréis que traigamos cualquier tema al podcast, cualquier invitado, o si queréis, no sé, cualquier duda que tengáis para Cristóbal, también las podéis dejar aquí en los comentarios. Él lo leerá, nosotros los leeremos y os las contestaremos. Y como siempre, familia, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Un besito, hasta el próximo episodio.